Barra de Opinión presenta. Buenas noches, nos acompaña hoy Guadalupe Acosta Naranjo, quien es vicecoordinador de los diputados perredistas en la Cámara de Diputados. Guadalupe, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta nueva invitación. Al contrario. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el tema obligado, obviamente, Guadalupe, es el asunto de Julio César Godoy, medio hermano del gobernador de Michoacán, Godoy. Al gobernador se le han hecho varias veces la pregunta de qué es lo que opina del asunto de su medio hermano, y él ha reiterado, bueno, lo que yo he leído en la prensa, que es un asunto que él debe resolver frente a la justicia. No he visto que diga que él mete la mano al fuego por su hermano, diciéndolo o exculpándolo de su posible implicación en el asunto del narcotráfico con la familia en Michoacán. Pero tú no declaras que metes la mano al fuego, sino metiste la mano al fuego, porque tú llevaste a Julio César Godoy a la Cámara de Diputados, lo introdujiste medio clandestinamente, tiene ahora fuero el señor Godoy, el joven Godoy, y no se le puede procesar. ¿Pero por qué lo introduje clandestinamente? Porque había un operativo de la Policía Federal justamente para arrestarlo. Pero si entró en una camioneta y sentado adelante. Pero entonces explícame una cosa. Por cierto, mi camioneta no tiene cajuela. Si ustedes la ven, no iba en ninguna cajuela, y ya ves que han dicho que lo llevé en una cajuela. Pero entonces entró muy normalmente. Sí, yo sé por qué. Porque el señor tenía una orden de aprehensión por ligas con la delincuencia organizada. Es crimen organizado. Y también tenía un amparo que le permitía tener a salvo sus derechos políticos. Porque mira, ¿quién le tomó protesta? Un presidente de la Cámara del PRI. Sí, ustedes quieren diluir, echarle patola. Yo antes de eso quisiera partir, si me permiten la interrupción. ¿Cómo estuvieron las reuniones en Gobernación a las que tú asististe? Platícanos, te dejo el micrófono, con Blake, Josefina y todo eso, para arreglar el asunto antes de que se diera la toma de protesta. Además me siento un poco liberado porque he visto varias filtraciones en medios de reuniones donde solamente estuvimos 3 o 4 personas, así que no es muy difícil investigar quién fue. Efectivamente, yo fui designado por la fracción parlamentaria para tratar este delicado tema con las autoridades federales, y me reuní con el Procurador General de la República en un primer momento, con la coordinadora parlamentaria del PAN y con el secretario y subsecretario de Gobernación, en ese momento Roberto Gil. Con ellos estuvimos analizando los diversos tópicos legales de las resoluciones que habían emitido los jueces. Ustedes recuerdan que Julio César ha ganado 5 amparos en distintos 5 jueces. ¿Cuándo fue esta reunión que dices exactamente? No, fue de 3 días antes de la toma de protesta. Fueron varias, ¿no? Fueron varias. Fue la primera reunión con el Procurador General de la República y con Josefina fueron 3 días antes. Sí. Y una última reunión la propia mañana, en que se tomó protesta a Julio César. En todas estas reuniones se concluyó que Julio César estaba en posibilidades legales de tomar protesta. ¿Por qué? Porque un amparo de un juez le había dejado salvo sus derechos políticos, y que de presentarse ante la Cámara de Diputados él tomaría protesta. Nosotros nos comprometimos a no interrumpir el juicio legal, a que en la vía del amparo se siguiera resolviendo el tema penal, porque solamente se había resuelto el tema de los derechos políticos y se había dejado vigente por orden del juez el tema de orden penal. Y ese, por cierto, no se ha detenido. Sigue el juicio en el juzgado de distrito, en el colegiado me parece que está ahora, y ahí se tendrá que resolver en las próximas semanas. Yo creo que no tardará más de 15 días, 3 semanas, en que se resolverá por parte de un juez si efectivamente la orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de la República es correcta, o si de nueva cuenta un 6º juez declara inocente a Julio César Godoy. Hasta ahí llegamos. Ese fue el acuerdo. El acuerdo fue que podía tomar protesta y que seguía paralelamente el juicio de carácter penal. Así es. ¿Y nosotros qué les decíamos a ellos? Pero si había ese acuerdo, ¿por qué el operativo de la Policía Federal afuera de la Cámara de Diputados? No entiendo. Porque hubo una contraorden. ¿De quién? Me imagino que del que está arriba, del Procurador General de la República. ¿Quién es? ¿Sabrás? No. Ajá, porque yo tenía entendido que tanto Josefina Vázquez Mota se había opuesto
a que entrara y rindiera protesta por el daño que se le causaría a la Cámara y por la gravedad de los delitos que se le imputaban, y que lo mismo les había explicado el secretario de Gobernación de que eso no era posible. Sí, pero lo que nunca... Sí, no estás equivocado, porque efectivamente ellos alegaron que ese era un daño muy fuerte que se le haría a la institución, a la Cámara de Diputados, al llevar un tema tan delicado al seno de la Cámara de Diputados. Entonces no hubo acuerdo. Y nosotros le alegamos, ¿por qué de 35 detenidos en el caso del Michoacanazo, 34 han salido libres? Por distintos jueces, porque es falso que es un solo juez. ¿Qué pasa? ¿Por qué de 35 casos, 34? Pues y no en lo este preguntas. caso, el de Julio César Godoy, 5 jueces distintos, incluido un colegiado de Zacatecas, donde hay 3 jueces que votan por unanimidad, lo declaran inocente. Van a Tamaulipas, eso fue lo que alegamos esa noche, y vuelven a solicitar una orden de aprehensión, se la niegan. La vuelven a solicitar en Tamaulipas, se la niegan. Entonces van a Jalisco, y en Jalisco se la dan, y yo les digo, oigan, ¿de qué se trata? ¿Por qué esta persecución? Ellos, por lo demás, nunca mencionaron el tema de las grabaciones. Lo debo decir aquí, y me siento yo molesto. Porque si ellos saben que hay grabaciones tan delicadas como la que luego dieron a conocer, ¿por qué razón no ponen antecedentes a un partido político que está formalmente haciendo consultas con las autoridades sobre la posibilidad o no de que un diputado tome protesta? ¿Por qué no enseñan todas sus cartas? Tú ya las escuchaste, las grabaciones. Las he escuchado ahora recientemente, no las conocía y no fuimos informados. Oye, pero... Cosa que me molesta, pero porque deberían en su momento representantes legales de una fracción y de un partido habérselas presentado. Yo me siento engañado. Pero ellos también se dicen engañados, porque mientras ustedes estaban en una reunión en Gobernación o en PGR, no sé bien, tratando este tema, entraba... No es así. No, Ellos, no es así. ellos se dicen traicionados por ustedes, y por lo que me No, eso dices es falso. tú es al revés. Eso es falso. Eso es falso. Pero una cosa que yo no entendía Ellos hablando de sabían Pablo. que yo era el responsable de meter a Julio César Godoy. Eso Se no. lo dije con todas sus palabras al Procurador General de la República, Ajá. que yo era el responsable y que lo íbamos a hacer. A ver, Guadalupe, pero hay una cosa que no entiendo. Le relatas a Pablo que finalmente no hubo un acuerdo, que tú defendiste con una serie de argumentos, pero que no había un acuerdo al final. O si hubo un acuerdo, yo ya no entiendo. No, había un acuerdo de que entrando Julio César Godoy no había otra posibilidad más que tomarle protesta. Y le tomaron protesta a la mesa directiva del PRI, del PAN y del PRD. No le tomó la protesta a Julio César solamente un legislador del PRD. ¿Por qué razón? Pues porque había razón legal. O solo que también los de la mesa directiva del PRI, el diputado Marín, que fue el que tomó protesta, Sí. y que nombró la comisión para que lo recibiera en las puertas del recinto. ¿Quién nombró la comisión? Pues el diputado Marín. ¿Y entre quienes nosotros iban? Pues diputados priistas, Moreira y algunos otros. ¿Por qué? Pues porque había una razón legal para tomarle protesta. Pero ahí no es cosa de acuerdo, Ahora, es cosa de ley, ¿no? ¿dónde está el escándalo hoy? En las grabaciones. Pero en lo antes delicado antes de las ir a grabaciones. Godoy, el gobernador de Michoacán, también estuvo en alguna de esas En la conversaciones. del Procurador General de la República estuvo el gobernador. Y él tenía acceso al expediente, por tanto pudo No, haber pues conocido. claro que el gobernador no tiene acceso al Él expediente. es su hermano. ¿Y eso qué tiene que ver? La defensa, todas las defensas tienen acceso al expediente, y por supuesto los familiares. Sí, sí tiene razón. Pero nosotros, ¿por qué pero cómo le crees que el gobernador estaba defendiendo? No. O sea, ¿también No, desconocía no las conocía, grabaciones? sí. ¿También las Te desconocía lo las aseguro que grabaciones? sí. Te doy mi palabra de que Godoy, igual que nosotros, no conocíamos Ahora esas una grabaciones. pregunta, sí, y no fuimos informados, y lo estoy diciendo no en privado. Así que el día que quiera el Procurador General de la República o el Secretario de Gobernación o el Subsecretario Roberto Gil en su momento decirme si en alguna reunión nos informaron de esas grabaciones, mentiría. Yo estoy dispuesto a que estemos aquí juntos. Una pregunta. ¿Ya no hay duda alguna de esas grabaciones, de que esas grabaciones son verídicas y que es la voz No de... tengo la claridad, yo decía yo no, pero son muy delicadas las grabaciones. Lo he dicho, es muy delicado y amerita que, en caso de ser cierto, a Julio César Godoy se le castigue. Pero, Así de fácil. Así, si eso es cierto. Ahora, ¿qué debe de hacer cualquier ciudadano? ¿Qué derecho tiene cualquier ciudadano? Y más con esta procuración de justicia, pues el derecho a la defensa. sin duda. Y él tiene que defenderse, y él tiene que aportar sus pruebas. Faltaría más que le dijéramos ni siquiera defiéndete. Sí, sin duda. Pero si sus grabaciones... Lo que yo digo es lo siguiente. Julio César tiene derecho a defenderse, a tener un juicio justo, como lo dice la Constitución mexicana. Sí. Y en caso de que sea culpable,
debe de castigársele. Pero ustedes han arropado a Julio César Godoy, no obstante que, bueno, lo dijo Hortensia Aragón, se le pidió que renunciara al partido. Nosotros no lo hemos arropado. Él renunció. Y ustedes ahora, ¿cómo no? Le ponen hasta 2 voceros, le ponen a Godoy en la fracción parlamentaria. No hay tal propuesta de voceros. Yo entrevisté a uno, a Nazario, pues sí. y como vocero. Pero el propio Julio César dijo que no tenía voceros. Pero mira, Julio César, ¿qué es lo que hizo el PRD? Sí. Porque está causando un enorme daño en este tema. Sí. En la dirección nacional del PRD le pidió a Julio César se separara del partido, a solicitud del presidente de la Ya se separó. Ya se separó. Sí. Y lo acaba de decir Jesús Ortega ayer. Lo lógico era que Julio César también se hubiera separado de la fracción. Yo comparto esa opinión. Julio César, ¿Por qué no se separa? Porque un grupo muy pequeño que se reunió ese día decidió que debería de mantenerse en la fracción bajo la lógica de que sería declararlo culpable anticipadamente. Y por esa razón los compañeros decidieron que Julio César siguiera en la fracción. Yo creo que lo correcto, independientemente de eso, es que Julio César se separe de la fracción y afronte el juicio con su legítimo derecho a la defensa, pero lo afronte. Es más, yo creo que ante los hechos tan graves debería pedir licencia para que lo afronte como cualquier ciudadano. Pero eso va a ser su No decisión me propia, deja ¿no? de todos modos de ser muy extraño, muy molesto que la Procuraduría General de la República dé a conocer estos videos, los filtre y en vez de presentarlo, o no sé, acreditar debidamente ante los jueces, que no ponemos los perredistas, sus argumentos para que sea declarado culpable. Sí. Y que haya 5 jueces que hasta hoy lo hayan declarado inocente. A ver, él dijo que esas grabaciones ya habían sido... Primero, él no negó que fuera su voz, hasta donde yo me enteré, así por la prensa. No negó que fuera su voz, se le preguntó, ¿es tu voz? Y él dijo, ni sí ni no. Pero dijo, esto ya fue considerado por un juez y fue negado como evidencia. ¿Eso es cierto o no sabes? No lo sé. Eso lo tendrá que resolver los peritos, los jueces, los especialistas que podrán decirnos si es su voz o no su voz. Yo no soy nadie para alegar que sí es o que no lo es. Lo cierto es que las grabaciones son muy delicadas y se tienen que investigar a fondo. Pero yo lo único que les pido que entiendan es el contexto en el que el PRD actúa. 35 detenidos del Michoacanazo, 34 libres, después de estar detenido algunos años, otros meses. Una muchacha que fue detenida perdió a su hijo adentro de la penal y luego fue declarada inocente, Citlali. Y Julio César, con 5 amparos ganados previamente. Y un juez que dice que tiene derechos políticos. En ese contexto. Sí. Y sin conocer las pruebas en su conjunto, el PRD decidió que debía de tomar protesta. Sí, el Michoacanazo fue un fiasco enorme no sé si de la impartición, de la procuración, de justicia, de alguno de los dos lados, un fiasco enorme en la que cayeron también perredistas, panistas y priistas. O sea, ahí fue un fiasco enorme. Pero estamos aquí ante un caso, por lo que se ve en las grabaciones, por lo que se oye, ante un caso de narcopolítica evidente. Hay jueces que dicen que eso no es válido, hay jueces que dicen que eso sí es válido, porque el señor tiene orden de aprehensión. Y él viene a decir, 14 días después, viene a decir, esa voz no es mía, cuando al principio, como dice Jaime, no había dicho ni sí ni no, se había salido por peteneras. Lo que extraña es la ambigüedad del Partido de la Revolución Democrática para tratar con el señor Godoy. Hay una división de opiniones en el PRD, está claro. Una serie de opiniones como la mía, como la de Jesús Ortega, como la de Carlos Navarrete, que creemos que Julio César, teniendo derecho a la legítima defensa y a presumir su inocencia, debe de afrontar su juicio separado de la fracción parlamentaria e incluso del fuero constitucional ante la gravedad de los acontecimientos. Y exigirle al juez que resuelva pronto. A este sexto juez. Tenemos que ir a un corte, pero antes de que vayamos a un corte, ¿quién es la otra fracción que lo apoya? Tú lo sabes. No, dime tú. No. Bueno, hay una fracción de compañeros que cree que estas cosas, una fracción de compañeros más ligadas a Andrés Manuel López Obrador. Ok, con eso nos vamos. Vamos a un corte y regresamos.